La Lucía levantó la raíz, escuchó la palabra dron y dijo, ¿qué? ¿Van a tirar bombas? No, estos son drones para la agricultura, son buenos drones. Es la buena inteligencia, la inteligencia buena. Estamos en el panel de los días viernes con Roberto Fantuzzi, muy buenos días. Francisco Undurraga, muy buenos días. Lucía Damer. Buen día. Es que como yo soy igualitario ahora, te menciono al final. Obvio. En otra época no hubiese... Muy bien. No hubiese traído. Son los pequeños símbolos. Sí, estoy bromeando. Igualdad ante todo. Igualdad ante todo. Hubo una bomba atómica ayer. Absoluta. Y a pesar de que hay mucha gente todavía escéptica que dice, no, pero hay que ver a cuántos les va a confirmar o les va a confirmar la... Yo quiero hacer una pregunta al panel. A ver. ¿Qué cambió en esta historia de la Iglesia Católica en Chile desde antes de la venida del Papa ahora? Los pillaron nomás. Los develaron. O sea, terminó el proceso de la impunidad en realidad, porque creo que los habían develado hace mucho. Sí, y había gente que no creía. Es que es el típico cuento que la gente no le cree a las víctimas. La capacidad de la elite, digamos, del establishment, de tapar todo. Pero ahora los astros se pusieron de tal forma y el Papa vino y fue la mitad de la gente que esperaban que fuera a verlo. Y también acá hay un tema de poder real de la iglesia. La iglesia, una iglesia que era muy importante en Chile y que hoy día es mucho menos importante, se va dando cuenta que no puede seguir con estos casos que son de tanta flagrancia. ¿Ah? Son terribles, pero a mí me pasa que no les creo el arrepentimiento, ni la solicitud de perdón. O sea, cuando Monseñor González dice que poco menos que es íntimo amigo de las víctimas, y después las víctimas dicen que no lo han visto ni en pelea de perro, y eso fue el lunes, y hoy día viernes están todos arrepentidos ofreciendo disculpas por el daño ocasionado. Yo honestamente creo que esto es... Oye, pero al que hay inaudito, que hay que hacerle reconocimiento fueron a los tres mosqueteros, estos tres cabros. Sí, por supuesto. Porque poniéndose en la situación hace 20 años, decir lo que le pasó era terrible, porque la sociedad te dejaba a un lado. Pero hay un punto en la sociedad... Y persistieron, y mira las consecuencias, porque hicieron un tsunami en la iglesia. Ahora, ¿cuánto van a quedar vivos? No sé. ¿Por qué me cuesta tanto creer en esto? Es porque finalmente la solución es clasista. La solución es, la denuncia la hacen unos niños bien. Y esto se viene viendo o viviendo en la iglesia de hace mucho tiempo, y abusos con gente pobre, que no fue capaz de dignificarse en la denuncia porque fue tapado, perseguido, ocultado por los propios victimarios. Sí, bueno, pero esto es lo histórico. Sí, correcto. Lo importante de estas tres víctimas siempre dicen que ellos son representación de miles de otros que no tienen voz. Evidente. Y finalmente en nuestras sociedades, los que tienen voz tenemos una doble obligación. Por supuesto. Porque no solamente... Hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente. Muy valiente. Yo creo que ellos han ganado su espacio en el cielo de todas maneras. Mucho más que los obispos, probablemente. Ahí, porque claro, ellos, yo creo que hay por lo menos uno o dos de ellos dicen que son creyentes todavía, ¿cierto? Sí, claro. Juan Carlos Cruz se declara católico. No, Juan Carlos Cruz va a misa, es católico. Sí. No, los otros dos no. No. O sea, no. Pueden ser cristianos, que son dos cosas distintas. Sí, como yo soy cristiano, no católico. Evidente. Ahora, hay un punto en lo que tú dices, Pancho. Te puedo resaltar una cosa que vi en la mañana que me llamó mucho la atención. Que Esati se sube en la parte de atrás del auto, demuestra cero humildad. En vez de dar la señal de estar al servicio, sentarse adelante en el auto, junto con el chofer. Es que a lo mejor a Esati le contaron la palabra humildad, cero. Naciste en cuna de oro, morirás yendo con chofer. No creo que él siquiera tenga la capacidad de darse cuenta. Yo he visto a veces el presidente de la República se sienta delante con el chofer. Claro, pero son señales, ¿sí? Las señales son claves. Es que yo creo que se acabó, para serte franco, después de lo que pasó ayer. Se acabó el tiempo de las señales sin contenido. Claro, sin contenido, se acabó. Porque lo que hizo el Papa fue básicamente decirle a los 34 obispos, ahí están las cartas, me las firman y se acabó. Y yo veré quién queda y quién no queda.
Y de vuelta para la casa. Y de vuelta para la casa. Y como el lenguaje vaticano exige, es relativamente flexible, esto aparece como un acto voluntario de la conferencia episcopal, lo que no fue. Pero lo que viene ahora es mucho más probablemente más interesante, porque lo que viene es una decisión del Vaticano por decir de todas las personas que están renunciados, quiénes podrían quedarse, quiénes reemplazan a los que salen, de qué envergadura es la salida de todos los que salen, y en algo que decía Juan Carlos Cruz en la mañana cuando lo entrevisté y que me parece a mí que hace todo el sentido del mundo, que concuerdo, no me extrañaría, dice Juan Carlos Cruz, que rompa la tradición el Papa de poner como arzobispo de Santiago a otro obispo que saca de otra diócesis y que saque a un cura y lo nombre obispo. Puede ser. Como, ahí sí que tú tienes un mensaje, ahí tienes un mensaje, mira, de entre ustedes, no. Hay alguien, pero necesito que hay entre viento fresco, nuevo, renovación ahí. Y eso lo vamos a ver. En este episodio se quedó un personaje importante fuera de él, el nuncio. El nuncio regresó a buscar sus cosas. Pero convengamos una cosa, Pancho. El nuncio le responde directamente al Papa. Esa es una reunión. Si esta fuera una película de mafioso, esa es una en el subterráneo. Lo es. Por eso te estoy diciendo, estoy diciéndolo con un poco de sorna. Si esta fuera una oficina, una película de mafioso, a todas las familias les acaban de avisar que ya no cuentan más con el beneplácito del don, sí. Pero hay uno que responde directo a la confianza del don, y es el que pierde la cabeza. Ahora, quizás no al tiro, quizás no, pero es el que encuentra su cabeza tirada debajo. No, eso va a pasar de todas maneras. Reunión en el subterráneo. No, exacto, esa es otro tipo de reunión. Sí, en las catacumbas de Roma. Pero aparte de aquello, digamos, como es el Papa en este caso puntual, es jefe de Estado, sí. Lo llama a consulta, pues. Lo retira del territorio. Y eso no ha sucedido. No ha sucedido todavía. Yo tengo la impresión que con Escapolo también van a ser cosas de otra magnitud y otro tipo. Hay de otra geoestrategia dentro del Vaticano también, porque una cosa es irse contra el clero, digamos, chileno, otra cosa es cuando tú ya empiezas a tocar italianos, cuando empiezas a tocar gente de otros lados, que deben de tener sus propios grupos de poder. Bueno, pero es que ahí está la señal de transformación de la Iglesia Universal. Bueno, es que eso no está sucediendo, porque no sucedió nada en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba el nuncio de la época de Sodano. Angelo Sodano. Porque él debe tener entre 104 y 210 años. Él confeccionó de alguna manera. No creo que sea tan viejo. No, él confeccionó, sí. ¿Pero está en un cargo? No. No, si no está en un cargo. Pero es uno de los grandes responsables de todos los hechos que te suceden. Él debe tener algún tipo de cargo. Y lo recibe a Caraíma Él debe tener algún tipo de cargo honorífico porque está pasado de la edad de obispo. Él construyó la iglesia, para usar palabras de Hernán Larraín, que neteó la iglesia del cardenal Silva Enrique. Claro. Él la neteó con la entrada de una serie de obispos muy conservadores y que formó esta iglesia de ahora. Pero Sodano tiene influencia, yo creo, igual. No sé si del mismo tonelaje que tenía antes, porque no tiene cargo, pero esos son los peores, ¿eh? Sí. Los que operan por la libre. Los del lobby. Claro. Del lobby no reconocido. Pero en todo caso fue bien impresionante la recepción que se tuvo a esto, porque pasamos de un papa en enero que le decía a Matilde Burgos que tráiganme pruebas, esto todo son injurias, que todo son calumnias, a un papa que en el informe, no sé si ustedes lo vieron, en el informe que les pasó a los curas. Es que ese es todo. Es muy duro, creo. No, es que es brutal. Sí, yo lo he contado aquí en la mañana y para las personas que se están integrando lo cuento de nuevo. Lo que se sabe que hizo el Papa fue demandar que estuvieran los 34 obispos ahí. Errázuriz no quería ir. De las orejas. Y dijo, se viene para acá. Y no lo alojo en mi casa.
que ojo, era el otro que podía alojar Sí. en su casa, en Santa Marta, alojó creo que solamente a Goich y a Ramos, el presidente de la conferencia episcopal, pero a Errázuriz, que siempre se aloja en la casa porque tenía Derecho una relación, propio. Chao. porque él forma parte del Comité de los 9, lo mandó a otro lado. Después les entrega un documento, les entrega un documento que tiene 10 páginas, que ayer en un acto, yo conté, extraordinario, Sí. periodístico, lo consiguió Canal 13 y lo mostró. ¿Lo consiguió o se lo filtraron? No tengo idea. Yo creo que se lo Se lo filtraron. filtraron, ¿eh? se lo Claro, filtraron. pero para los efectos prácticos Lo tiene. Lo tiene. Y muy bien. y lo mostró y muy bien. Y ese es un documento que hoy día está en todos los diarios si lo quieren ver. Es un documento que consta de 2 partes. Una parte que es casi todo el texto, que es el lenguaje típico católico, lleno de citas bíblicas, lleno de metáforas, lleno de cosas que tú ves que es la mano del Papa hablando a sus obispos. Y tiene las notas al pie de página. Que esas son las Tiene terribles. una serie de notas en letra chica al pie de página, que son lo más cercano a una redacción periodística de hechos. Nada que ver, ahí no aparecen los evangelios, ahí no aparecen los capítulos ni los versículos. No, Apruebe, ahí diputado. aparece lo siguiente. Por ejemplo, aparece lo siguiente. Aquí tengo algunas de ellas, pero aparece. Mira. Otra circunstancia análoga de la investigación que le dieron a él Chicluna y Bertomeu, que me ha causado perplejidad y vergüenza, esto está en las notas, ha sido la lectura de las declaraciones que certifican presiones ejercidas contra aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales. No hay que olvidarse que cuando se denuncian las víctimas, en primer lugar, en el caso de Jimmy Hamilton, que es el primero que denuncia, se nombra a un Sacerdote. claro, un sacerdote como el investigador apostólico de este asunto. Y él es sometido a una serie de presiones brutales porque derive esto. Se dilata 2 años casi. 2 años. Desde el anuncio. Esto en la época de Errázuriz. Y lo dice expresamente. Agrega, o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos, evidenciando así una falta absoluta de respeto por el procedimiento Escuchaba en la canónico. mañana que eso puede ser penado por la ley, ¿ah? Eventualmente no tengo idea. Evidente, pero- No, porque esto pasó por Pero- la- Pero si eso pasa en la Corte Pero- Suprema, cae toda la Corte Suprema de un guascazo. De un Estaríamos guascazo. todos gritando aquí. Bueno, ¿Cuál? entonces, en la parte de las notas al pie, que hay que mirarla, lo que el Papa dice no lo pone como versiones, No. no lo pone como esto le contaron a algunas personas, no, lo Esto pone es. como evidencia. Esto es lo que hicieron. ¿Quiénes tienen acceso a borrar archivos eclesiásticos comprometedores? Solamente los obispos. Solo. Obvio. Y por lo tanto hay una situación que es de marca mayor y por eso es que les debe haber dicho, no sé en qué momento, antes de irse, por favor. Me pasan a Me- firmar me Vayan, la. pasan a pasen firmar firmando. esos El papeles que finiquito. ya están impresos. Oye, a mí me llamó mucho la atención Errázuriz. Una persona que teóricamente debería ser sabio. Que tiene muy buena relación histórica con el Papa. Sí, no, pero que contesta tan mal a los medios. Porque teóricamente él debería manejarse mucho mejor que lo hizo. Esa cuestión que tuvo con CNN, con la Matilde, oye, yo creo que lo hizo horriblemente mal. Quedó a nivel nacional como un déspota casi. Bueno, es Y que eso él- es preocupante, porque o estaba muy, muy presionado y actuó bajo... Yo creo que está pillado, po, weón. Está pillado, pero... pues, Lo si que creo- esto es lo que O sea- dijiste, si a mí se me vino justamente por lo que le diste Pero yo no sé si es pillado únicamente, sino que él verdaderamente cree su verdad. O sea, es como está Pero ¿cómo en se algún maneja momento. tan mal una persona que ha tenido tanta práctica? Bueno, ¿Te porque cuando tú pasas de ser endiosado y tener un poder fáctico a ser un ciudadano más de la calle donde viene un periodista y te pregunta no lo que tú le dijiste que quieres responder, sino lo que se le da la gana. Entonces tú empiezas a decir, pero yo no sé si tú no te me iguales, ¿cierto? Si la posición de Errázuriz en general es, a ver, gente, no se me igualen, yo estoy en otro nivel. Y no se dio cuenta que cambió la sociedad, que cambió todo, y ya no está a otro nivel. Entonces él tiene que estar a la luz de que la gente le pregunte lo que quiera preguntar, que otros obispos digan lo que quieran decir, que otros curas digan y que la ciudadanía le reproche
todo lo que estamos sabiendo. Y entonces, evidentemente, Errázuriz ya no es la representación de la Iglesia que debería de haber hoy. Pero esa inexperiencia yo creo que es la rabia nomás. Pero yo creo que todos quienes estamos de alguna u otra forma expuestos a los medios, tenemos que entender que ya la cosa no es unilateral, como dice la Lucía. O sea, a ti te preguntan de PYME y si tú querés contestar del Colo-Colo, te están preguntando de PYME. Y te van a exigir que respondas de PYME. Claro. Y está bien que sea así por lo demás. Y está bien que sea Pero así. fueron años donde estábamos acostumbrados a que los periodistas decían, bueno, ¿y qué piensas de tal cosa? Y uno salían contestaba cualquier con cosa. Y bueno, y también en esta fórmula donde si tú te enojabas con un sector, el sector entero se cerraba y no había con quién entrevistar, eran pocos los periodistas que seguían y seguían. Entonces, claro, ahora la Iglesia no tiene la capacidad de decirte, Matilde Burgos ahora no entrevista al Papa, Matilde Burgos no la recibe nadie en Roma, Matilde Burgos... No pasa eso. Es más, seguramente se sube el avión y el Papa la saluda especialmente. Obvio. Entonces, claro, ese poder se perdió y bueno, los que no se acomodan pierden. Los que no están listos para estar en un país, en un mundo más horizontal, quedan fuera. fuera. No se ha sabido nada, ¿cuáles son los nombres que teóricamente pueden subir, que tú dijiste, puede ser hasta un cura? No. Pero es que eso es quemarlo. Da lo mismo, pero eso es quemarlo. No, que es re importante. Pero está bien, pero... Felipe de Río de pero oye, difícil, mucho cardenal, mucho cardenal entra al concilio, entra de papabili y sale de cardenal. Así que no, en estas cosas... Yo tengo la impresión que ahí, no sé cuánto tiempo se va a dar el Papa, o si es que ya tiene los nombres, pero yo creo que va a haber probablemente administradores apostólicos en algunas diócesis y va a traer gente que de afuera. ¿Fuera del país? No. De fuera del círculo del círculo de obispos. O sea, los obispos en general, es un poco bruto lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Los obispos en general hacen también carrera. Claro. De repente están en un lugar o en una región y pasan de una diócesis a una arquidiócesis. Sí. En la medida que se acercan más a las confianzas Tiene sus lotes. Tiene sus lotes. Claro, pasan después a la arquidiócesis de Santiago o alguna otra. Pero generalmente los nombramientos son obispales. Ha sido tradicional. Sería realmente un shock fuerte que tú tuvieras 3 o 4 personas o 5 personas que son nombradas obispos y que son sacadas del sacerdocio directamente para ser obispos, y con un mensaje como diciendo, mira, de entre ustedes no puedo escoger porque no tengo total confianza, necesito que haya renovación, viento fresco, carne nueva. Es que finalmente para llevarlo al plano más político, todas estas instituciones que se convirtieron en lotes que entre ellos se arreglan, la Iglesia, cierto, los partidos políticos, han entrado en una crisis enorme. Entonces esto que tú dices es tal vez como si ganara en el PPD la candidata juvenil que decidió, digamos, saltarse todo lo que estaba pasando y decir vamos por otra cosa. Sí. Es interesante porque en el fondo como que la ciudadanía ya no quiere estos arreglines de cocina. Sí, claro. Y la Iglesia es una representación más de un poco eso. Oye, ¿no? Agustín Esquela hoy día lo compara con la ADC. No diciendo que la Iglesia Católica es lo mismo que la ADC. Dice, es culpa de ellos. Pero fíjate tú que el Papa... No es culpa de nadie, es culpa de ustedes mismos. El Papa de lo que acusa a la Conferencia Episcopal Chilena, y de una manera pero brutal, de la que la acusa, sí, pero con pelo y señales, les dice, ustedes fueron una de las mejores iglesias ligadas al mensaje del Señor durante mucho tiempo, al tiempo de la dictadura, y después, lo que les dice, y después se transformaron en una burbuja elitista que se ensimismó, palabra que usa, se ensimismó, se citaba a sí misma, se miraban solamente en sus propios espejos, y se generó entonces lo que en la Iglesia tienen ese pecado, el pecado de soberbia. Absoluto. Que es... El pecado capital. Claro, que es una mirada que dejó de estar por aquel que necesita y empezó a glorificar a cada uno de ustedes. Y se los dice así, pam, vino. Oye, Goche está muy viejo, ¿no? Está fuera del sistema. No, pero si voy por Rancagua. Sí, no, perdón, sí. Pero por edad te digo yo. No sé. No tengo tiene posibilidad. Oye, ahora, pero yo creo que el Papa, si es que
bajándolo al mundo terrenal, digamos, y de las empresas, pymes, aquí lo que les dijo es que les perdió la confianza, ¿no es cierto? Eso es. Ya, entonces si les perdió la confianza, no se puede demorar mucho en cambiarlo, pues. Porque yo no dejo administrando un departamento de finanzas de una empresa o un local comercial a alguien que no le tengo confianza. Sí, hay algunos que dicen pero eso yo soy muy distante de la iglesia, así que no entiendo cómo sería el proceso, pero he escuchado algunos especialistas en el tema Vaticano que dicen que lo que está tratando de hacer el Papa o lo que quisiera hacer el Papa no es hacer nombramientos, digamos, desde arriba, sino también entrar a escuchar a las diócesis. Yo creo que ya escuchó a las diócesis. De la sociedad civil. Yo la verdad es que lo veo raro. No, eso mira, no va a pasar. hay un montón de confusiones en esta cosa. Por ejemplo, Cristian manda un tuit que dice: hace un par de años Bergoglio en persona retiró de la norma a los obispos de la obligatoriedad de denunciar los abusos sexuales de los que tomaren conocimiento. El papita buena onda reacciona solo ahora cuando es pillado con la pistola humeante, no les creo nada. Hay mucho de eso. En primer lugar, la información que tiene Cristian ahí es falsa, o sea, está errónea. La norma que obliga a que los obispos no denuncien las cosas proviene de una parte del Código Canónico que se llama Crimen Solicitationis, que es muy anterior y que funcionó desde la época de Juan Pablo II. No es de este Papa. Eso es una norma que está vigente desde hace por lo menos 25 o 30 años. Y que lo que hace, y en eso tiene razón Cristian, lo que hace es que si el obispo escucha o recibe una denuncia de alguien de su diócesis, que ha cometido un delito o algo que contraviene las normas, su obligación no es informarlo a las autoridades locales si es que esa denuncia corresponde a un delito dentro del país o dentro del Código Penal. Lo que tiene que hacer es informarlo al circuito canónico del Vaticano. Y eso antes no era así. Antes de Crimen de Solicitaciones no era así. Antes el obispo podía llamar a la policía o poner las denuncias a disposición del equivalente al Ministerio Público. El problema es que no salía en el código el teléfono, entonces no llamaban. Exacto. ¿No? Posteriormente eso cambió y se reimpuso lo que en algún momento dado, hace como 150 años, se había establecido, que era la misma norma, de que no se puede, de que los problemas de la iglesia se arreglan dentro de la iglesia. Es como la FIFA. Claro, como la FIFA, exactamente, como la FIFA. Otra más. Pero eso no fue algo que hiciera Bergoglio. harto, Fernando. No, es que está cada día más vaticanista. He estudiado. Me tiene sorprendido. Yo pasé doctorado casi en lo veo con leyes sotana. canónicas. Está postulando ser obispo. Oye, de repente. Sería matatazo, ¿Sabes que puede ser un civil obispo? Pero por supuesto. Sí. ¿Nos vamos candidateando? El obispo, no, miento, no. Obispo no puede ser. Cardenal puede ser. Cardenal puede ser. ¿Sí? Sí, cardenal puede ser. Obispo no. Obispo tiene. Obispo, papa, ¿cómo es el sistema? No. Es obispo. ¿Quién tiene más poder? ¿El cardenal o el obispo? Nada, pues el obispo. El cardenal no tiene poder. No, pues el obispo. El obispo. Si el papa es el obispo de Roma. No, el cardenal, te hago la distinción al tiro. El obispo es efectivamente el equivalente a el intendente regional de su diócesis. Y él tiene poder total y le responde al papa. El cardenal lo único que es un título que implica que él está facultado para votar para la elección de un papa. Es el elector. Hay obispos que no son cardenales y que por lo tanto no van a una ¿Cuáles elección. son cardenales que en este caso en Chile? Dos. Está Medina o sea, tres. Medina, que ya está fuera por edad. Errázuriz y Esati. Esos son los que van. Los que votan. Los que votan. Bastante son cardenales. Y los cardenales pierden sus derechos a los 80 años en el caso de las votaciones. Ya. Pueden asistir, pero no votan. Debe más de 80, ese ya lo perdió ya, ¿no? Así es que no sé. Vamos a hacer un alto y volvemos con el panel. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.
Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Cónclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Cónclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Mayo se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. Al almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid. Y durante todo mayo, el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas, inigualables postres y tortas caseras en el buffet del Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Ya, vamos a otros temas que están... Oye, yo estoy muy preocupado, perdón. Es que, ¿por qué estás preocupado? No, estoy preocupado y la verdad es que deberíamos todos ocuparnos por el resultado de la encuesta del CINSE. Sí. Yo hice ayer el programa de Última Mirada sí, sobre eso y sí. quedé anonadado. Absolutamente, es la desesperanza de un cabro de cuarto básico que no va a ser capaz de aprender. Es demasiado terrible y debe ser ocupante, no solamente para el gobierno que hoy día está, sino que para la sociedad chilena. Fíjate que contemos un poquitito de qué se trata esto. La Agencia de Calidad de la Educación, que es una agencia nueva que surgió a partir de la nueva ley. De la nueva ley y las movilizaciones que hubo, hizo una encuesta a un grupo de niños que hacían el CIMSE, donde se les hacía una serie de preguntas. Y una de las preguntas que causó más impacto es que los niños de cuarto básico sentían que no iban a ser capaces de aprender más de lo que ya sabían. Que no tenían expectativas. Ellos habían llegado. No se sentían capaces de aprender más de lo que ya sabían. Y por lo tanto lo que configura de alguna manera una suerte de falacia lógica que se llama la profecía autocumplida. En el sentido de que entonces no aprenden más. Exactamente. Tú tanto crees que no vas a aprender que tampoco te estimulas para nada para seguir metido dentro del sistema y por lo tanto al final sale efectivamente que no aprendiste mucho. Pero que la gente tenga una desazón, que los cabros tengan una desazón tan temprano, que vean la educación que les entregan como algo que tiene un techo inmediato. Es cuarto básico son 8 años, ¿eh? 8 años antes de salir del colegio. Claro. No, y también se le hicieron creo que al tercero, al otro que era el CIMSE, y la respuesta es más o menos similar. Más de la mitad de los cabros que contestan la pregunta creen que tocaron techo. Es terrible. Yo honestamente encuentro que deberíamos dejarnos de pelotudeces como sociedad y meterle el diente a la educación además inicial. Si este tema no es de las universidades, no es de los institutos técnicos, si para que la gente llegue a los institutos técnicos gratuitamente o pagando a las universidades, primero tiene que tener una base. Si un cabro de 8 años ya tiene una desesperanza en relación a que hasta ahí nomás llegó, y además porque lo que yo leía y escuchaba tiene que ver además con que esas aspiraciones se incrementan a medida que más pobre eres. Entonces la diferencia que vamos a tener en este país va a ser permanente. Y nosotros tenemos que quebrar ese círculo y volverlo un círculo virtuoso. ¿Por la calidad de la educación o porque
el horizonte. No, yo creo que es un negro. No. Porque mira, a mí me llama mucho la atención que hoy día tenemos aproximadamente 1.200.000 universitarios. Sí. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué actividades nuevas tenemos en nuestro país? Yo te aseguro que muchos van a llegar al Uber. ¿Tú crees que estudiar para terminar en el Uber es justo? No es justo. ¿Que tú crees que esa persona que ve que no tiene horizonte no se desilusiona? Bueno, pero este es mi techo. Pero eso es lo que estamos hablando. Pero eso es lo que Este estamos mi hablando. techo, pero tú tienes que crear las oportunidades. Ahí está el problema. Ya, No pero solo eso la es- calidad, no es solo el problema de calidad de la educación. No, perdón. Cómo La calidad de la su educación, horizonte, ¿cómo es ese futuro? Roberto, perdona, la calidad de la educación no tiene que ver con la instrucción. De hecho, es el problema. Evidente. Ahí está el problema. Uno de los Entonces abordemos seriamente este tema. Yo con dificultad salí de cuarto medio. Yo les digo al tiro que yo no soy una lumbrera académica en términos de... Y fue un alumno muy porro. Le eché la culpa a mi falta de piernas, pero era más flojo que los tres chanchitos. Pero echa la culpa al papá, sí. Bueno, yo en mi caso me la eché a mí mismo. Me salía más cómodo y más obvio. Pero en todo caso, esto que está sucediendo, o sea, tener una infancia, ni siquiera una juventud, que se reconoce que llegó a techo, ¿qué espacio le vamos a dar real a una cantidad importante de ciudadanos si es que no damos vuelta el eje y empezamos a mirar la primera infancia y entusiasmamos a la gente con el conocimiento? Es que el modelo educativo en los colegios Es muy arcaico. malo. Ese es el punto. Es arcaico. Entonces los niños, obvio que dicen, ¿qué vas a aprender? Bueno, ya me memoricé las 3 cosas que me pidieron que me memorice, entonces Exacto. ¿habrá algo más que hacer? Porque No, yo pues. hice todo lo que me pidieron. Además, en los ministerios de educación de Chile, para no ponerle en el actual, digamos, se conforman con que la gente sepa leer y escribir para salir de cuarto medio, porque en la práctica eso es, y con muchas dificultades, estamos perdidos. Pero tú sabes que hay una cifra que a mí me llama mucho la atención, que el 50% de los chilenos no sabe interpretar lo que lee. Bueno, Bueno, sí. eso Date es. cuenta, eso significa que la educación no ha sido mala, ha sido horriblemente mala. Pero eso es. Porque todos han pasado teóricamente por los colegios en nuestro país. No, pero Sí, mira, así hay, es. hay que buscar un camino. El analfabeto funcional, como se llama Justamente, Fíjate lo que del analfabeto funcional. técnicamente. el problema, yo creo que concuerdo con lo que están planteando. El problema es que el modelo educativo chileno es un modelo Muy malo. Es un modelo, yo te diría, es una maquila fácil. Tú generas una serie de currículums específicos en materia. Contenido. Los profesores estudian ese tipo de cosas y hacen check, pase esto. Se aprende por memoria, más que por trabajo creativo o conciencia crítica. Tú tienes además pruebas estandarizadas por alternativas, muchas de las cuales no revelan si que tú supiste o no supiste la materia, sino que solamente la chuntaste Evidente, a la alternativa. y existe además una idea dentro del aula que todo se hace con casi como lo decía Paulo Freire en los años 60, que ya parecía superado, con una persona al frente que Claro. Sabe todo. que sabe todo y que le traspasa a estos niñitos que son como alcancía, a los cuales les va llegando información al cerebro y ellos tienen que repetir. No hay interacción entre ellos real. Hay diferencia, por ejemplo, Mauricio Espinosa manda un tuit y hay varios casos como esto. Dicen, los colegios, muchos, no todos, se responsabiliza a padres por no reforzar en casa, nadie certifica a profes si se contorean, pasan peor en colegio, en fin. Pero agrega que su hija se sentía estúpida, dijo. Su hija, la más chica, se sentía estúpida, pero sin embargo, gracias a la música esa. Y el inglés y una repetencia de cursos, su visión cambió 180 grados. Cuando tú incorporas, esa es una de las cosas, cuando tú incorporas variables que no son las clásicas materias a aprender, memorizar y repetir, se te puede agrandar la cosa cuando tú haces... Mucha programática, creo. No, ni siquiera no. Es que es el problema, po. Cuando son hechas programáticas... Están fuera del programa. Están fuera del programa. Tú tienes que meterlas dentro del programa. O sea, por ejemplo, uno de los problemas más graves que uno ve en la universidad no es solamente el hecho de no entender lo que lees, sino que en general, incluso la gente de los mejores colegios no saben escribir. No, o sea, no sabemos escribir. No es un problema del WhatsApp. No sabemos orgánicamente escribir un párrafo que tenga más de 2 puntos.
¿cierto? Entonces los alumnos llegan y te escriben algo que tiene más o menos 10 líneas sin un punto en el medio. Y tú dices, ¿cómo llegaron a la universidad? Bueno, llegaron porque en el colegio nunca, porque probablemente el profesor está tapado de trabajo, por lo que sea, nunca escribieron nada más de un párrafo. Entonces hay un problema muy serio y en el mundo de la competitividad, digamos, del conocimiento y todo, escribir es clave. O sea, saber y para escribir tienes que aprender a leer. Sí. Y a entonces, pensar. Y palabras. No hay que olvidarse que tenemos Y pocas pensar. palabras. Y pensar. Pero ahí Es yo tremendo. rayo que es injusto pedirle a los padres fortalecer a los... Yo soy, dentro de mi familia, la primera generación que llegué a los universitarios. Yo teóricamente sé más que mis padres y debe pasar al 99% de la familia. Bueno, de hecho, hoy día... Entonces, por favor, no le pidamos los padres, no le echemos la culpa a los padres. No, Pero, si Porque ahí Roberto, lo dice, hay que Roberto, tú quieres- fortalecerlo en las casas, etcétera. Roberto, tú que eres un fanático del emprendimiento y de las pymes y de las medianas empresas y el desarrollo en ese contexto. Tú sabes que este país, este mundo va a la automatización, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Qué vamos a hacer con la sociedad chilena, con los miembros de Chile? Que se va ajustando. Déjame, Pero ¿cómo yo se va a siempre me ajustar hago aquí si pero aquí yo se te hago está la siguiente ajustando a la pregunta. baja? Yo te doy vuelta No a la se está pregunta. ajustando al alza. Mira, en los países desarrollados, donde teóricamente ya existe la robótica, Japón, Estados Unidos, ¿cuáles son los índices de cesantía? Son mucho menores que el resto de los países. Bueno, pero- es porque la sociedad se va ajustando a las necesidades. Pero- Pero lo que hay que ser muy ágil. En Chile somos muy lentos para Pero ajustarnos cuando a no la tienes realidad. capacidad de conocimiento y de asombro, porque no te Asombro. has educado. No, y no hay rapidez de ajuste. Por ejemplo, Es que además- la modificación de la educación debería ya haberse hecho. Bueno, Estamos hace discutiendo otros temas en nuestro evidente. país, claro. Lo que pasa es que los países que digamos que tienen, por ejemplo, Japón, que ya tiene más robots en muchas áreas, son países suficientemente ricos. O sea, todavía no tenemos ningún país de ingreso medio bajo, donde entra la robótica, Exacto. porque ahí tú tienes un El mundo ajuste, de pero, gente. mira, el ajuste, ¿sabes por dónde se produce, Lucía? Como se ha producido en Sí. esos países, en horas menos de trabajo. Exactamente. Claro, más vacaciones, y tú empiezas a ajustarte. El temor mío Claro. que en Chile no hemos tomado las medidas a donde te corresponde, en la educación. Bueno, ahí sí. tenemos que actuar rápido. Eso es, pues. Sin Claro, duda. Eso es lo que estoy y en planteando. eso estamos quedando lentos. Y- O sea, Pero que el ajuste se va a producir y que esa amenaza que todos van a quedar cesantes, que lo más importante es hoy día la habilidad es blanda. Yo te contrato a ti por ser ingeniero y te echo porque no sabes trabajar en equipo. Esa es la realidad nacional hoy día. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo enorme en que nos dediquemos cómo ajustar rápido la educación. Sí, lo que es cierto es que las noticias son muy malas porque han bajan los resultados. Ahora, hay una cosa positiva y es que han metido dentro de este nuevo esquema, ya no es solamente quiénes son los mejores colegios, los peores colegios y temas de contenido únicamente, sino que hay otras variables que se están midiendo. Eso es muy bueno. Y eso es muy bueno porque antes es también, en muchos colegios los alumnos estudian para el examen. O sea, los preparan porque Pero va a venir... para eso existe todo el sistema para Así allá. es. Eso era Como- una trampa. como decía ayer decía Alejandra Ratia, que era la directora ejecutiva de la Fundación 2020, que entrevisté, decía, mira, un niño me dijo, a mí en una escuela rural me dijo, mire tía, le dijo, a nosotros hay solamente una cosa que nos enseñan en el colegio. ¿Sí? ¿A qué? A pasar. ¿A pasar qué? A pasar de curso. A pasar de la prueba. A pasar. Y había como Examen. 3 o 4 pasadas. A pasar examen. A pasar el CIMSE. Uno está siempre puesto a básicamente generar una suerte de evaluación permanente respecto de cosas que se memorizan y que se reproducen. Y, por lo tanto, porque le estaban preguntando por habilidades blandas, por interconexión, por pensamiento colectivo, reflexivo, etcétera. Yo no sé. Nada de eso te sirve para pasar. Claro, Por estamos eso con una que educación del siglo pasado. Hago una pequeña crítica al gobierno sobre el tema de la capacitación, que pretenden que terminen un oficio. Eso le corresponde al Ministerio de Educación, ¿no? Al Ministerio del Trabajo. La capacitación es para la reconversión del trabajador, cómo enfrentar los nuevos problemas. No lograr un oficio y una empleabilidad. Y tampoco para aumento de remuneraciones.
Está confundiendo los temas Formación de con formación capacitación. claro, y son ministerios totalmente distintos y recursos que provienen de otros lados también. Sí. Y lamentablemente hoy día yo he escuchado al ministro. El ministro tiene una cosa muy positiva, que ha enfrentado todos los problemas. El ministro Chávez. Nicolás Monque. Nicolás. Y lo ha hecho muy Gran bien. ministro. Pero yo creo que, honestamente, ayer escuché a Goich, al del Cense, porque da cuenta sí. y creo que termina a final de este mes. Exacto. Se ha avanzado en capacitación. Siempre se van a encontrar hechos concretos, que se ha hecho mal, que gente que no ha asistido, se le ha dado el título, pero cosas pequeñas no generalicemos. A mí me llama mucho la atención que la persona que en Chile se capacita es otra persona cuando termina su... Pero evidente, pero además maneja, Y a mí me da rabia la cuando valorización de la se hace la otra persona, crítica. la valorización del mismo es distinta con un cartón, porque gente que no ha tenido nunca Y por un eso que cartón. hay que inyectarle recursos. Bueno, con una buena regulación, una buena evaluación, un espacio donde verdaderamente la capacitación sea, inyectarle además un espacio de crecimiento, está súper bien. Yo estoy de acuerdo, una cosa es la educación y otra cosa es la capacitación. También es cierto que han habido, digamos, espacios donde hay gente que se ha aprovechado y todo siempre eso. se han aprovechado. No, pero a ver, era actividad que uno Está bien. estamos viendo la cuestión de la iglesia, Así hubo es. aprovecho de algo. Pero rasgamos vestiduras en relación a eso, digamos, pero la calidad ética de muchas instituciones, digamos, a mí me tocó trabajar mucho tiempo en el mundo de la inclusión laboral de discapacitados, y tú te encontrabas concursos del más capaz de cajeros de supermercado para discapacitados en Santa Bárbara, weón, y no hay supermercado, ¿me entendido? ¿No? Entonces, O sea, claro, esas son las cosas que matan a los programas. evidente. Como el Lota que le enseñaron a cortar el pelo, había más peluqueros que de verdad que cabeza. Ya, Así es. ¿Te acuerdas cuando se cerró Lota? Cuando se hizo la reconversión. La reconversión, sí. Es Bueno, un hecho. pero el tema yo creo que es pegarle una mirada al modelo educativo. En general, oye. Sí, por supuesto. Y eso implica hacerlo con los profesores, porque también vas a necesitar personas que estén capacitados para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora, es con, no contra, pero los profesores tienen que efectivamente ser actores principales del Ponerse tema. al día también. Ponerse al día y liderar la batalla. Si aquí las marchas debiesen ser al revés, si los que deberían salir a marchar deberían ser los profesores, de ver cómo mejoramos, cómo me mejoran las condiciones para poder enseñarle mejor a los alumnos. Sí, ahí hay una, los directores de los colegios tienen un rol principal, pero también, claro, hay muchas veces esta administración de la precariedad. Evidente. ¿No? Porque, claro, una cosa es un director que tiene, no sé, capacidades diferentes, pero cuando tú, el director, está tapando que no se caiga el baño, que no tiene llaves para el water, o sea, las cosas de la cotidianidad, difícilmente va de pensar en cambiar el modelo educativo, porque realmente está... y tiene un montón de profesores que son profesores, ya ni siquiera profesor taxi, sino ya profesor Transantiago, que se la pasa dando unas horas en una escuela, otras horas en otra escuela. Entonces, hay el problema es mucho más profundo. Y cuando tú miras la cantidad de gente que ha dejado la escuela municipal para irse al particular subvencionado, y al parecer, y yo en esto no soy una experta, pero las pocas cosas que he leído, al parecer... Casi como que el único beneficio es que ahora vas con un uniforme de color distinto, Y el porque colegio tiene términos nombre en educativos no y el colegio se llama en inglés. Bueno, entonces ahí hay que entrar con mucha fuerza, ¿no? Justo yo he estado como 30 años, porque antes nosotros teníamos una fábrica y entregábamos olla a los colegios. Son otros colegios ya. Antes los vidrios estaban quebrados, los baños que a mí me daban una rabia, todos cochinos. Hoy día hay más dignidad. Pero por supuesto, las cosas han mejorado. Muchísimo en los colegios. De los 90 en adelante, otro país. Se ha invertido mucho en eso. ¿Qué dices tú? En los colegios, en la estructura. Porque antes, oye, los baños, No, pero por los supuesto. casinos, por favor. Hoy día, por lo menos el niño siente cierto grado de dignidad. Te aseguro que el baño de su casa es peor que el del colegio. Entonces, se han ido superando algunas barreras. Pero Que la sin educación, duda. que la educación Sí. puede ser mala es otro problema. Pero la estructura se ha Pero es mejorado. el gran Hay que problema, reconocerlo. ¿no? Es el gran problema. Por Hay supuesto, espacios el que sí. contenido es lo más importante. claro. Por lejos. Contenido. Ahora- Así que puedo resaltar una cosa. Sí, que- resalte nomás. que estuve en la moneda sobre la proinversión y me llamó mucho la atención que el presidente de la República habla sobre la unidad. No sé, ¿estuviste, Pancho? No Y puede después porque está habla Lo de gatos en y el perros. Parlamento. No, lo que pasa es que él tiene razón, que no sé si tiene razón, eso
depende del argumento, que llama a la unidad principalmente porque el mundo político se ha orientado más bien a hacer críticas a Felipe Larraín, a Hernán Larraín, y que las cosas importantes se han ido dejando a un lado. Y después nuevamente, en el caso de Pronto Pago, no sé cómo llamarle, también me llama, primero parte con la unidad. Pero haciendo una crítica constructiva al presidente, está bien llamar a la unidad, pero tú no puedes llamar a la unidad si después, a los 2 minutos, estás criticando a tu oposición. Lo ideal es cómo logras sumar a la oposición. Roberto, ¿verdad? estoy tan de acuerdo contigo, pero el llamado a la unidad no se lo hace la oposición. También se lo a mí me llamó la atención, porque él nota que hay algo raro en el no, que está pero pasando. espérate. El llamado a construir unidad del país no solamente se lo hace a la oposición, sino por sobre todo también se lo hace a los partidos de gobierno y a los parlamentarios de gobierno. ¿Tú que crees también, que a ellos eran? Pero por supuesto, si yo soy parlamentario de gobierno, soy vicepresidente de un partido de gobierno, pero evidentemente es un campanazo que también es para mí. Si uno está, nosotros hoy día estamos haciendo una política muy mezquina. Estamos todos medios caídos al dicho en ese sentido. O sea, empatándote el viaje, empatándote el permiso, empatándote el televisor, empatándote... ¿De qué se trata eso? Empecemos a construir efectivamente una situación sin olvidarnos de las legítimas diferencias que todos y cada uno tenemos. Yo creo que ha sido una prédica al desierto. No, yo creo que... A ver. Que he leído los medios de comunicación, si no lo resaltan, el llamado del presidente a la unidad. Bueno, pero la unidad la tenemos que construir con las diferencias, Sí, pero los medios de comunicación a veces son muy convenientes para sumar a más gente, ¿verdad? Sí, pero el negocio de los medios de comunicación hoy día... Tú lo llamabas, porque lo más importante de la cuestión de la preinversión para mí fue el llamado al presidente a la unidad. Está bien, lo otro son cosas burocráticas, hay que corregir, etc. Pero el pago a 60 días... No, eso es el después. Sí. Aunque yo quiero insistir en uno, porque se equivocó el ministro... Se hablaba de la orden de compra, anda más perdido en la guía de despacho, pero no importa. Sí, eso son cosas burocráticas. Y además... Los peores pagadores, tú no le podés decir esto se va a resolver a 3 años. Ahora, la salud y las municipalidades. Oye, sí, son cifras astronómicas que yo no las sé leer. Las deudas que tienen los hospitales hoy día. Son terribles. Y los municipios. Entonces estás asfixiando al sector porque también son abastecidos por pequeñas y medianas empresas. Y están pagando 860 días. Bueno, sí. Yo justamente estuve hace un par de días en una defensa de una tesis de maestría y una chica que había estudiado la cantidad de plata que el Estado pierde porque no le pide a las ISAPRES que le devuelvan las licencias médicas. Son miles de millones porque el Estado tiene como 4 abogados para hacerse cargo de lidiar con todas las ISAPRES. Es un tema fantástico, fantástico, pero volviendo a lo nuestro, yo creo que el problema de esto de decir... Fíjate, ¿puedo decir algo? Sí. Yo adquirí una enfermedad y él lo he sufrido en carne propia. Había un remedio de 800 lucas y me hizo un doctor firmar una cuestión del GES. Yo te reconozco dialogamente que no tenía idea. Pero para ir al GES, te imponen el doctor. Sí, oye, es totalmente vertical la cuestión. ¿Por qué pero si un doctor que te dio el remedio, ¿por qué no se valía ese doctor en vez de porque tengo que ir a otro doctor para que me den el remedio? Porque esto funciona lamentablemente en base a la desconfianza. Pero no es desconfianza, eso es abuso de poder. Roberto, yo como discapacitado, y discúlpate, estamos hablando en primera persona de ejemplos claros y concretos. Yo saqué mi carnet de discapacitado. Lo saqué por una cuestión súper egoísta porque me estaban sacando parte, estacionándome en lo de discapacitado y no valía la Cruz de Malta porque se compra en cualquier parte. ¿Ok? Llegué al Compin y me dice, señor, estos son todos los papeles, traiga toda esta radiografía y médico tratante. Médico tratante que yo a los 52 años por mi discapacidad no tengo, pero que me conseguí un médico, le dije yo lo que tenía que poner, malformación congénita, toda la lecera. Llego al Compin de vuelta y me citan 1 mes y medio después para que me revise un médico del Compin. Entonces yo digo, ¿por qué no me citaron al tiro? Oye, pero ese es vertical, están todos ganando, evidente. Por supuesto. Yo estoy participando en la mesa de salud, y la mesa de salud es una cosa que a todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, es súper obvia, pero se dice como una gran revolución. Hay que poner al paciente al centro. Claro. No te puedo creer,
hay que poner o sea, Bueno, pero es que Los hospitales son verdaderos supermercados. A mí me llama la atención. No hay la parte humana. Yo me acuerdo cuando niño chico tenía un doctor de familia uno. Pero lógico. Lo consultaba, lo conversaba. Hoy día es lo más frío que existe. Pero es que el esto doctor te atiende en 15 minutos porque ese es el límite que le dan a él. se ha convertido en un negocio. Si tú vas a una clínica y los médicos arriendan espacios para poner las máquinas que ellos compran, obvio que tú vas a un médico y el médico no te va a decir, no tienes nada. Sino te dice, bueno, hágase un examen en mi máquina. Obvio. Porque es la única que sirve, que es la única que sirve. Reventar, oye, tú eres pero lógico, parlamentario, esto pero tiene que reventar. Además, yo no me he enfermado nunca en mi vida, yo reconozco. Pero y después son dueños de las ISAPRES. ¿Cómo tú no te has enfermado nunca en tu vida? Yo tuve el premio del hueón en el colegio. ¿Y qué eres vos, El Superman? premio del hueón que nunca falté y nunca llegué tarde, que hay que ser hartos hueones. Yo reconozco claramente. Pero nunca me enfermé. Me enfermé ahora, pero ya tengo 74, ya 75. Pero, Roberto, el tema de la salud es tremendo. Terrible. Es tremendo. Y uno que sufre, pero está en el mundo privado y después pasa al público. Pero la gente que va al sistema público y está esperando horas, días, semanas, meses y no pasa nada, y pasa de médico en médico, es una cosa cotidiana. Me explicaban que las listas de espera, el RUT todavía no funciona unificando la información. Entonces, si hay 3 exámenes, son 3 pacientes. Sí, claro. O sea, no son 2.100.000, puede ser 1 millón de personas, pueden ser 700. Claro, Reconozco que esto fue la idea del presidente Lagos. No sé si te acuerdas tú que... ¿Por qué los hospitales tienen que trabajar 8 horas? Tienen que trabajar las 24 horas. Pero que por las supuesto, máquinas... pues. Y todavía no se logra eso. Santelice, que ha sido muy criticado, están operando hoy día para adelantar los fines de semana, pues. Y en las tardes. No, las 24 horas. Pero máquinas, ni siquiera si está... Las fábricas trabajan en los 24 horas. en los hospitales públicos, los doctores trabajan en la mañana y en la tarde se van a su consulta. Luego no existen operaciones en la tarde, o sea, 24 horas. Démosle 8. Sí. Démosle 8. Aumentemos el doble. Obvio. No. O sea, en el tema de la salud hay tantos vacíos. Estamos mal en la salud, en la educación. Entonces, pero este es un país pobre. Este es un país pobre. Este es un país pobre. Ojo. Yo creo que ha habido, para ponerlo en términos macro, ha habido una obsesión con variables que esconden este tipo de problemas. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tu objetivo o tu básicamente gol en términos de políticas públicas es aumentar el crecimiento, te pongo tú puedes esconder dentro de ese crecimiento una cantidad enorme de variables que no funcionan. Claro. Porque el crecimiento se te puede dar por una buena exportación de cobre, de recursos naturales y molisto y los portales. De piedra, claro. Pero crecimiento no es igual a desarrollo. Y nosotros estamos hablando aquí de eso. Estamos hablando de si que el país es lo suficientemente desarrollado como para atender a las personas que están enfermas con una lógica distinta. De repente te puedes caer un punto de crecimiento si es que, por ejemplo, hace ciertas actividades que signifiquen ahorro de cosas, de que no tengas que hacer cosas. Si tú, por ejemplo, trotas más, haces más ejercicio, eventualmente, si todos se pusieran a hacer, de repente van menos al doctor, van menos a las cuestiones, y eso te baja. Pero evidente, los índices. Pero sin embargo estás mucho más desarrollado. Obvio. Lo que pasa es que esta discusión entre cobertura y calidad, que era decía, no tenemos ahora espacio para la calidad, estamos en el proceso de la cobertura, nos ha llevado a esto, que uno dice, no, hay salud. Sí, todos tienen acceso a la salud, calidad de la salud. Hay vivienda, pésima. Lo mismo. Hay vivienda, sí, es de 1 metro cuadrado para 50 personas, pero la discusión, entonces ahora estamos como en el paso, pero yo creo que es un paso bien lento realmente, porque hace 10 años que venimos discutiendo la calidad de la educación, la necesidad de un nuevo modelo. Hace 10 años que estamos discutiendo de las famosas listas de espera. Tocó que identifíquense que se morían niños del Sename, para darse cuenta que los niños que van del Sename tienen que ir a hospitales, tienen que trasladarse toda la ciudad para ir a otro hospital, que entran en unas listas de espera que ni siquiera son prioritarias. Entonces, nos está pasando que la reforma es por escándalo, claro. Como en otros países. No hay reforma propia, sino reforma por escándalo. La convicción en el fondo es un tema que es más lento de permear. La gente, mientras... Como decía el español, mientras yo ande caliente, ¿qué me importa la gente? O sea,
nosotros tenemos que desarrollar un espíritu, en ese sentido, mucho más comunitario, un sentido más patrio. Por eso hay que meter más filosofía en el Evidente, pues, y no suprimirla. No suprimirla, por supuesto. Nos tenemos que ir. Gracias a Pancho Undurraga, Gracias. Lucía Damer y Roberto Fantuzzi. gracias. Tengan un muy buen fin de semana largo. De veras. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Se te copó la agenda, como quien dice. Hasta que un día lo llamo y le digo, Federico, ¿cuándo nos podemos volver a ver? Porque no te veo nunca. Y me contestaste, te va a llamar mi secretaria. Y yo ahí sentí que te perdí. ¿Sabéis qué? Encuentro de verdad de pésimo gusto. Pero lo encuentro genial. De pésimo lo gusto. encuentro genial. Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Entonces, encontré la manera de encontrarnos en este programa. Y entonces estás obligado a estar conmigo 1 hora, que es mucho. Es mucho. Todos los días a las 7 de la tarde. Y ustedes también. ¡Hemos sido salvados, señores! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave Secreta 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Imagina que tu campaña publicitaria puede ser pagada en cuotas, con tus productos, con tus servicios o tu sobrestock. Sí, definitivamente, con lo que más te convenga. ¿Oíste alguna vez del trueque, del win-win o la nueva moneda de pago publicitario? ¿Oíste alguna vez de barter? ¡Anímate! Es simple. Llámanos al 22 750 5000 o ingresa a www.barter.cl. Barter es tiempo de intercambio. ¡Qué ganas de comprar el nuevo Galaxy S9! Aunque con mis niños seguro me dura un día. A mí lo mío ya me han roto 2. Por eso me compré el